Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de los mitos y las verdades de los implantes. Somos la clínica Dentimagen, una clínica con 8 sucursales, una en la región metropolitana y 2 en la región de Valparaíso. En la charla de hoy, que es lo que vamos a fundamentalmente hablar, vamos a contar más o menos de 30 minutos, va a ser súper corto, y las preguntas las vamos a hacer al final de nuestra charla. Entonces vamos a ir tomando cada uno de los temas que son siempre las preguntas recurrentes que los pacientes tienen cuando asisten a la clínica dental, y las cosas que se han ido como transmitiendo en el boca a boca del tratamiento de los implantes. Entonces, dentro de los primeros mitos que vamos como a elucidar es que los implantes dentales se pueden rechazar. Generalmente, los implantes dentales, todos, absolutamente todos, están constituidos de titanio, y es el material por excelencia que es biocompatible. Entonces, la alergia o el rechazo de los implantes en general y en particular no existen. Lo que sí existe es un proceso de no integración, que es que tu cuerpo, por algún factor, no incorpora el implante como propio. En ese caso, tiempo y paciencia, se repite la cirugía y se vuelve a hacer el implante. Otro de los mitos que siempre se comentan como entre unos y otros es la inexistencia de hueso, y que si falta hueso, muy probablemente no se pueden poner implantes. Si bien hace que el tratamiento sea mucho más largo, existen algunos tipos de posibilidades y tratamientos que podemos ir realizando para que nosotros tengamos el hueso adecuado para poner los implantes en los sitios que necesitamos. De acuerdo a la cantidad de implantes que vamos a ir haciendo, es cuánto hueso vamos a necesitar. Porque aún así tenemos que tener claro que si nosotros perdemos todos los dientes, que son 32, no se reponen esos mismos 32 implantes, sino que hay un montón de formas con las que con 4 o 2 implantes nosotros podemos devolver toda una arcada, superior o inferior. Aparte del proceso de hueso y de los mitos, está siempre relacionado como con el dolor, y que es como, yo creo que el factor fundamental que lleva a los pacientes a alejarse de un tratamiento de implante. Siempre se ha pensado que los implantes dentales son muy dolorosos y que son tratamientos que son prácticamente fracturas. Tenemos que pensar que los implantes dentales son tratamientos que están manejados con un montón de técnicas nuevas, fresas nuevas que van saliendo, y que si bien no son unos tratamientos que son muy dolorosos, sí vas a presentar un poco de dolor, pero para eso tendrás la medicación adecuada para poder continuar con tu vida y hacer tu jornada o tu vida habitual de la manera adecuada. Lo otro es como la sedación y el miedo que representa. Si tú tienes una fobia al dentista, que básicamente el 10% de la población lo sufre, lo primero que debieses hacer es comentárselo a tu dentista, pedir una cita en la mañana para no generar la ansiedad del día, hablar con él respecto a eso, del miedo, de el estrés que te puede causar la cirugía, y puedes y debes resolver todas las dudas. Además de tratar de venir acompañado para que tu acompañante, si tienes algún tipo de duda, pueda entender y después en un momento de calma puedan conversar qué les parece y qué es lo mejor para ti, ¿ya? Hay varias formas de poder hacer como los implantes dentales. Uno es con anestesia local, y por lo mismo no es un procedimiento doloroso. Uno siente todo, pero no duele nada. Y la otra opción, que es una opción que se maneja bajo anestesista en un pabellón certificado, es la sedación consciente, que consiste en un proceso donde el anestesista, mediante ciertos medicamentos, te mantiene a ti en un rango somnoliento. Entonces,
A ti te operan, te ponen los implantes y ese mismo día no te vas a acordar de nada. Te vas a tu casa, haces tu postoperatorio y vives tu postoperatorio sin acordarte del tipo de cirugía. Eso para mí es uno de los mejores tratamientos para pacientes que tienen fobias y que realmente no pueden controlar bien su ansiedad en el dentista. Respecto a lo que vemos día a día, que son siempre los mismos procedimientos, uno ve mucho en la televisión que los pacientes llegan a la clínica, pasa muchísimo en un montón de clínicas, llegan a la clínica y se van con dientes el mismo día de la cirugía. Eso puede pasar, es factible y se llama carga inmediata, pero no es para todos los pacientes y tiene varias categorías y situaciones en específicas que el paciente debe cumplir para poder realizar una carga inmediata y que sea un éxito. Si bien más de los mitos que vemos en general, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando uno se va a hacer un tipo de procedimiento, da lo mismo cuál sea, es como cuando alguien va a tener un bebé y todo el mundo le dice que el parto es horrible, etc. Cada uno de las vivencias que tienen las personas son personales. Entonces, el dolor también es una escala que es no objetiva. Entonces, por lo mismo, si tú tienes estrés, no estás confiado en tu tratante y hay cosas que te generan ansiedad que tú no lo has conversado, definitivamente tu postoperatorio va a ser mucho más incómodo. Por lo mismo es que todos los tratantes estamos dispuestos a escuchar cada una de tus necesidades y las cosas que tú puedes tener como miedo, que son inseguridades básicas, que mientras más las conversas te vas a ir dando cuenta que día a día manejamos los mismos miedos, ¿ya? Lo otro que se habla mucho dentro de los implantes dentales y los mitos es la edad del paciente. Es verdad que los implantes dentales no pueden ponerse a pacientes menores de 18 años. Por lo mismo, es muy importante el cuidado y protección de los niños en deportes de riesgo. Porque si no han cumplido 18 años y falta un diente porque lo perdió por trauma, por caries o cualquier tipo de situación, estos niños deben esperar su crecimiento óseo, que termina entre los 18 y 21 años, para poder recién realizar un implante dental. Porque de lo contrario, con el crecimiento óseo, no vamos a poder posicionar el implante definitivamente, ya que al crecer ese implante podría cambiar de posición. Hay personas que dicen que cualquier dentista puede poner un implante también. No, no es real. De hecho, está los prestadores nacional de la salud, donde tú puedes poner el root de tu tratante y puedes ver si él es especialista o no. Generalmente los dentistas estudiamos 6 años para poder ser dentistas generales, pero para poder poner implantes requerimos un estudio de 3 años más. Es muy importante que para que tu experiencia sea buena, tú te trates con el especialista adecuado, porque cualquier persona no puede poner un implante. Y aún así, hay casos que son un poco más complejos de lo habitual, que se manejan con un implantólogo y un rehabilitador, una especialidad de la odontología que está hecha para distribuir fuerza, forma, anatomía, control. Entonces, es súper importante que tu caso sea evaluado por un... Sí, eso, las preguntas son al final de la charla. Es súper importante que tu tratamiento sea programado, evaluado y ejecutado por los especialistas correspondientes, porque es la mejor forma de tener una buena experiencia. El mito, como también muy sabido entre la gente, es que los implantes dentales van a ser para toda la vida. Y es algo que está como verdad admitida, que no es así.
Los implantes dentales uno tiene que pensar que es un diente más, y como un diente más tiene sí o sí también sus características y sus enfermedades. Los implantes dentales funcionan como un tornillo en el hueso. Entonces, evidentemente, si no van a sufrir de caries, que es algo evidente porque no es un tejido vivo, sí está rodeado de tejido vivo, que es tu hueso. Entonces, hay bacterias que son oportunistas. Mira, Lady, eso es súper, súper, súper importante y muy fácil de hacer. Tú te metes al registro de prestadores de la salud, ya, déjame buscar la página inmediatamente para dártela. Registro, se llama Registro de Prestadores Individuales de la Salud. Tú googleas eso y pones el root del médico que te acaba de tratar. Con eso te va a salir dónde hizo la universidad los estudios generales y también te va a salir a ti dónde hizo su especialidad, en qué año salió y qué tipo de cursos que sí que se han avalado tienes en lista. Y con eso tú ya te puedes sentir mucho más segura. Porque también hubo un tiempo donde salió un documental de los implantólogos que incluso salían como historias que le habían puesto un implante a una persona y que ese implante salía por la nariz, que fue como un boom y todos los pacientes estaban preguntando de lo mismo. Mira, hay un montón de cosas para que esos casos no pasen. O sea, tenemos escáner hoy en día, que es una radiografía en 3 dimensiones, donde nosotros podemos medir inmediatamente y milimétricamente, porque es una representación real de tu boca, cuánto tenemos de distancia, por ejemplo, entre el hueso a la nariz. Entonces, si nosotros tenemos 10 milímetros, sabemos que el implante que tenemos que poner es de 8 milímetros. Asimismo pasa con un montón de reparos anatómicos que tenemos en la boca, y para que todo esto sea un éxito y te trates con los profesionales adecuados, es que hacemos una planificación previa, medimos y todo es milimétricamente riguroso. Sí o sí, tenemos que tener en cuenta que esto es como fundamental para el éxito, ¿ya? Un escáner es algo en lo que vamos a basar todo nuestro conocimiento científico y vamos a basar todo nuestro éxito. Entonces, muchas veces pasa que los pacientes van a lugares, independiente de cuál, cuánto puede durar un implante. Déjame terminar esta idea y te lo respondo al tiro. Hay muchos pacientes que van a una clínica dental X y te hacen un presupuesto que es tentativo, ¿ya? Entonces, tú dices, ok, esto me sale en esta clínica, etc. Resulta que al pedir el escáner, uno se da cuenta que falta reconstrucción, faltan diferentes tipos de cirugía e incluso que ni siquiera dentro de 6 meses puede tener el implante. Entonces, eso encarece los costos y tenemos que dejar súper en claro, tenemos que dejar súper en claro que los tratamientos y un presupuesto bien hecho tiene que ser con un escáner, para que tú tengas una buena convivencia con tu tratante, para que no salgan esos costos asociados. Entonces, con el escáner esto es súper importante. ¿Cuánto puede durar un implante? Que era la pregunta anterior. Un implante puede durar entre 1 año y toda la vida. Todo eso va a depender de la garantía que uno, o sea, bueno, de la garantía, perdón, de la mantención que uno le dé, porque esto es como un auto. Si tú te compras un auto, aunque sea cualquier gama, puede ser, no sé, te compras el mejor de la vida o te compras lo que sea, si ese auto tú no le cambias aceite y no le haces mantenciones, lo más probable es que lo pierdas, por lo mismo que explicaba antes. Hay bichitos que comen los cimientos del implante. No, la pregunta anterior era, las sucursales están en Santiago Centro, Providencia y la Quinta Región, en San Felipe, Los Andes, San Bernardo, Catedral, y me falta una. Pero bueno, y escáner y panorámica no es lo mismo. El escáner es una representación en 3 dimensiones, es como que tú ves el alto, el ancho del hueso y todo, como tener una representación en la mano, y una panorámica es una radiografía plana, es como que
siempre les digo esto a mis pacientes, es como una foto. Tú ves qué tan alta puede ser una persona, pero no sabes qué tan ancha puede ser una persona. Y esto es fundamental para un implante, porque uno puede decir, ok, tengo 5 milímetros de alto, o tengo 10 milímetros de alto, y yo puedo poner un implante de 8 perfecto, pero si tengo 2 milímetros de ancho, el implante más delgado mide 3 milímetros. Entonces no se puede poner implante y en ese inmediato, y en ese minuto uno cae en las reconstrucciones de hueso o en procesos nuevos que son osteodensificación y un montón de procesos que están saliendo ahora para poder mejorar la estabilidad de los implantes. Entonces, súper, pero súper importante el escáner. Para tener como una buena experiencia hay que programar bien y ser muy meticulosos en el plan de tratamiento que vamos a tener y cómo lo vamos a hacer. Y cada uno de esos tratamientos van a ser muy diferentes entre pacientes. Entonces, siempre pasa que llegan a la consulta a preguntar cosas y con experiencia que les han contado. Es como típico de las muelas del juicio, que les dicen como fue horrible, no pude más, no pude comer en una semana, pero siendo que hay otras personas que han vivido experiencias mucho mejores y muy rápidas. Entonces, lo más importante acá es que ninguna experiencia va a ser igual a la otra, sino que tu experiencia va a ser única, tienes que tener mucha confianza en tu tratante, decirle, evidentemente, como, mira, ¿sabes qué? Yo no aguanto mucho el dolor y hay un montón de medicamentos que uno puede desplegar para que tú estés bien en tu postoperatorio y sientas una analgesia mucho mejor, que van como desde incluso ketoprofeno, paracetamol, o incluso ya gamas más altas como el tramadol, cuando son cirugías, por ejemplo, de 10 implantes, donde tú puedes tener una analgesia mucho más fuerte y estar bien. Entonces, por lo mismo se derriba ese mito de que los implantes son dolorosos. Pero sí, yo encuentro que hay aquí una pieza muy importante a tratar, que es como los implantes sí son exagerados, porque es una cavidad que tiene mucha, pero mucha, mucha inervación. Entonces, es como cuando uno se pega en el labio se inflama muchísimo. Entonces, si nosotros vamos a poner implantes, lo más probable es que también estamos con aumento de volumen y algunos hematomas. Todo va a depender también, de nuevo, del paciente, porque generalmente las mujeres tenemos mucha más tendencia a la fragilidad capilar y por lo mismo a mayor inflamación. Hay mujeres que las tocan y quedan como moradas, se marcan inmediatamente. Eso mismo pasa en los implantes y eso se puede ir manejando con algunos tipos de indicaciones, frío local, después de las 48 horas empezar con calor local. Entonces hay muchas cosas que uno puede ir modificando para que tu experiencia sea maravillosa. Y realmente, no sé, dentro de los 6 años que llevo trabajando en esto, ninguno de los pacientes está arrepentido de haberse puesto un implante. Cuando lo ha hecho, sí o sí, como vuelvo a repetir después de este documental, cuando lo ha hecho con los profesionales adecuados, porque realmente ponerse un implante es devolver un montón de características que uno va perdiendo. Función masticatoria, que es muy importante, porque si bien las prótesis cumplen su función y son un arma que en la odontología ayuda mucho, no es la más cómoda y es por lo mismo que nacen estos tipos de sistemas para poder devolver los dientes en general, que hay huesos que no soportan un implante. Mira, antes de terminar esta idea te respondo al tiro eso, porque hay varios tipos de huesos. Bueno, estaba hablando de lo importante de las características y que es la planificación, el especialista que te trata y la forma en que se va a abordar un tipo de tratamiento. Pero bueno, lo que me preguntas del tipo de hueso es verdad, pero hay otras formas. O sea, hay unas fresas nuevas que salieron que son de osteodensificación. Entonces, hay un tipo de hueso que es 1, 2, 3 y 4 y va graduado como en la porosidad que tienen y en la firmeza que uno puede tener. Tú tienes que pensar que un implante siempre van a ser como
tornillos. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es como poner un tornillo en la pared, pero obviamente con las categorías de un lugar biológico, características anatómicas importantes, pero funcionan de la misma forma para hacer el ejercicio. Entonces, hay huesos que son súper porosos, ¿ya? Que generalmente lo vemos como en el maxilar superior, en posterior. Entonces, si hay huesos que son porosos, es como que tú te imaginaras poner un tornillo en una pluma viva. La estabilidad de eso, que es como que quede duro, no va a ser tan alta. Entonces, una de las características importantísimas para el éxito es la estabilidad inicial. Ahí sale como toda una gama nueva que se llama osteodensificación, que son unas fresas que en vez de sacar hueso, expanden el hueso y funcionan estabilizando los implantes. Entonces, es verdad, hay muchos tipos de huesos, pero para cada una de esas características, nosotros tenemos la posibilidad de poder tratarlas. Entonces, por lo mismo, vuelva a lo mismo, es súper importante el escáner inicial para poder hacer un buen tipo y un buen plan de tratamiento, ¿ya? Otra de las características, como, o sea, de los mitos que algún cuidado especial, sí, sí, lo mismo que estábamos hablando antes. Los implantes dentales pueden durar un año toda la vida, pero es súper importante la mantención que uno le da. Entonces, es como un auto, cambiar el aceite. Debes ir a una mantención cada 6 meses, máximo un año. Tu implantólogo va a determinar cuánto tiempo va a ser necesario para hacer las mantenciones, ¿ya? Y esto va a depender generalmente de la cantidad de sarro y la microbiota. Por ejemplo, si hay enfermedad periodontal, que es una pérdida de hueso, porque hay unos bichitos que se comen el hueso y los dientes se empiezan a mover, esto mismo le pasa a los implantes. Entonces, si tú tienes esas características, lo más probable es que tu implantólogo determine que tus mantenciones van a ser cada 4 meses. ¿Y qué es lo que van a hacer en esas mantenciones? Van a limpiar, tiene que quedar todo perfecto, porque si tu diente es susceptible a infracciones, imagínate un implante, mucho más. Y van a revisar los tornillos, ¿ya? De que el implante no se suelte, que esté bien, que no esté bruxando. Entonces, básicamente una terapia de mantención es una de las formas más importantes en que tu implante se mantenga en el tiempo y que también nosotros tengamos, espérame, y poder realizarse un implante. En el tiempo, que es muy importante, que voy al punto de la osteoporosis y del... es súper importante porque así se hace una odontología preventiva, ¿ya? Entonces, la gracia de esto es que nosotros tengamos prevención antes de que tratar. A nadie le gusta perder un implante, incluso nosotros los profesionales, no nos gusta que esas cosas pasen, por lo mismo nos ponemos súper estrictos con la prevención. Lo del medicamento de la osteoporosis, hay un medicamento en específico que se llama bifosfonato, que tienes que decirle a tu tratante cuando vayas a evaluación, porque hay ciertos tipos de bifosfonatos, que son orales, inyectables, y algunos de los medicamentos para el cáncer también que se ocupan, que no permiten el metabolismo óseo, entonces harían como que uno pone el implante y se pierde. Y respecto al trombo, el trombo, si es una categoría dentro de los últimos 3 meses, si tu cardiólogo te dio el pase, no hay ningún problema, porque se hace algo que es un pase médico y un protocolo para atención, que debieses tenerlo, que es súper útil, porque, por ejemplo, si a ti te pasa algo, independiente que no sea un implante, puede ser incluso un dolor dental, tú tienes todo un protocolo de atención. Entonces, por ejemplo, te van a decir, lo más probable es que son bien parecidos. Anestesias al 3%, que no tienen vasoconstrictor y no sube la presión, entonces por lo mismo hay menos riesgo. Y lo otro es que dependiendo de si tú tienes algún riesgo mayor o menor, la aspirina, ¿ya? Hay algunos casos que hay una suspensión total de la aspirina para no tener un sangramiento después de los implantes, etc. Y hay algunos casos en que el médico tratante definitivamente te dice, no, ¿sabes qué? No, es mucho más riesgoso que yo te suspenda la aspirina
Entonces se toman medidas locales dentro del pabellón para poder nosotros tener una mejor homeostasis. Volviendo a los temas de los mitos y las verdades, hay un montón de mitos también que dicen que los que ocupan prótesis totales no pueden ponerse implantes y que generalmente no tienen hueso, etc. El hueso es un factor que es como determinante y siempre les digo a mis pacientes cuando vienen a evaluación, crucemos los dedos, porque a veces pueden haber pasado 20 años desde que quedaron desdentados y a veces pueden haber pasado 3 meses. Tener hueso o no tener hueso no es algo como que uno sepa con un examen clínico, sino que tiene que ser con un escáner y bien determinado. Entonces ahí nacen un montón de mitos. Por ejemplo, si yo tengo una prótesis total, no me puedo poner implantes porque son muy caros. Entonces, al quiero responder esa pregunta de los huesos. Uno dice, hay un montón de formas para devolverla, y de hecho debiesen ser hechos los implantes cuanto antes, porque cuando uno no tiene la posibilidad de comer bien, de estimular todos esos receptores cerebrales que se estimulan al comer, empieza a pasar lo mismo que pasa con los abuelitos que de repente tienen prótesis totales, que no pueden tragar, se atoran un poco. Entonces, tenemos que devolver, idealmente, hay un millón de formas, un millón de formas que uno puede conversar para devolver los implantes, o sea, para devolver los dientes y tener una salud, porque no es tan solo estética, es fonética, es una correcta nutrición y es autoestima, que es muy importante en estos tiempos. Lo del hueso, lo que me preguntaba si se regenera solo, mira, depende. Hay muchos estudios que abarcan eso, pero el hueso en general, si uno tiene un diente y pierde ese diente, quedan unas tablas, así. Entonces, puede ser que haga esto o puede ser que se forme hueso. Generalmente, cuando uno quiere poner el implante después, sí o sí, hace una regeneración ósea para asegurar que tengamos la posibilidad de poner el implante. O sea, ante la duda, abstente siempre. Porque si uno no tiene hueso, va a tener que regenerar, y la regeneración es un proceso que va a durar 6 meses para después poder poner el implante. de las lucas, siempre. Mira, mi opinión es que generalmente los valores entre las clínicas se parecen mucho, las promociones, etcétera, y todo. Dentimagen sí tiene, obviamente voy a tener que hablar bien de eso. Dentimagen tiene hartas promociones y en realidad te da un montón de facilidades de pago, etcétera. Pero, ¿qué es lo más importante? O sea, más allá como de las lucas, que lo he visto mucho, ¿no?, en el tiempo, tener un plan de tratamiento adecuado, ¿ya? Porque pasa mucho, pero mucho, que hay pacientes que llegan con un presupuesto de un lugar, llegará un presupuesto, o sea, llegan de un presupuesto de un lugar y tú dices, ok, ya. Entonces te ofrecen esto o te ofrecen, no sé, me he encontrado con todo en la vida del Señor, te ofrecen esto, claro, es un presupuesto súper barato, pero no tienes hueso, o la corona no es la definitiva. Entonces, hay que tener harto cuidado donde, siempre con escáner, ¿ya? ¿Y qué es lo que te están ofreciendo? O sea, al final eso es lo más importante, tener una comunicación adecuada con tu tratante, pero en lo que respecta, obviamente, mira, hay promociones, hay formas de pago, hay un montón de cosas que tú puedes evaluar, pero lo más importante es que tú recibas el tratamiento adecuado, ¿ya? Y eso como, bueno, se van a estar como publicitando las promociones nuevas de Dentimagen, pero tienes que tener también en cuenta que no porque pierdas 16 dientes vas a poner 16 implantes, entonces eso también es un factor súper importante. Se me pasó esa pregunta, no le alcanza a responder. Si me la pudieran repetir, yo feliz y encantada la respondo. Entonces, raya para la suma. ¿La colocación de implantes es dolorosa? No, como lo conversamos. Cuando te están poniendo el implante, estás con anestesia infiltrativa,
o puedes estar con un proceso de sedación si lo conversaste con tu médico y tuvieron previa evaluación con un anestesista, ¿ya? Cualquier persona se puede poner un implante, más o menos, ¿ya? O sea, si es un paciente que es diabético y está descompensado, evidentemente no, porque se puede infectar y tenemos que tener siempre en cuenta que cada uno de los procedimientos que nosotros hagamos en nosotros mismos tiene que ser más seguro que riesgoso, ¿cierto? Entonces, un diabético tiene que estar compensado y si está compensado no hay ningún problema de que se ponga un implante. Al contrario, los diabéticos tienen que ser y deben ser los que tienen que estar en prevención, porque al final lo que tratamos todo el tiempo, respondo a eso, lo que respondo todo el tiempo, siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, si nosotros tenemos una prevención, aunque tengamos miedo al dentista, si nosotros dejamos de ir al dentista, los problemas empiezan a aumentar, el dolor empieza a aumentar y los tipos de tratamiento también van a ser mucho más complejos. Entonces, lo que yo diría siempre, como acceder, preguntar, en preguntar no hay engaño. Entonces, siempre ir. La pregunta anterior y al tiro te respondo ya. El escáner sí se cobra aparte y el escáner es tuyo, entonces vas a un centro radiológico, te haces el escáner y es tuyo. Si quieres tener otra opinión, no importa. Te realizaste un implante de injerto de hueso y a los 10 días me alcancé a terminar de leer. Lo de poner encía alrededor de un implante, que era la pregunta anterior, Sofía, no es riesgoso, pero sí tiene que ser súper cuidadoso, porque cuando uno saca un pedazo de tejido conectivo del paladar y lo estabiliza al frente de un implante, el implante no tiene un montón de mecanismos como tendría un diente, ¿ya? No tiene un ligamento periodontal que le aporte células, irrigaciones, etc. Entonces, por lo mismo, tus cuidados postoperatorios tienen que ser súper rigurosos. Y esto, una de las características de los dentistas que somos súper estrictos como en nuestro postoperatorio, es no cepillarse por lo menos un mes, ¿ya? Entonces, hay características tan delicadas que pueden hacer que no sea un buen resultado, pero si tú tomas todas las medidas y le haces caso y asistes a los controles, probablemente no tengas ningún problema, ¿ya? Entonces, sí o sí, las evaluaciones tienen que ir haciéndose como caso a caso, ¿ya? Y la última pregunta de los 10 días, me encantaría que me la repitieran de nuevo, si se puede. Bueno, ahí estábamos hablando de los pacientes. ¿Todos los pacientes se pueden poner los implantes? No. También hay algo que es muy importante que se tiene que conversar, que si tú fumas, se dividen se dividen los pacientes en dos categorías, que están los pacientes fumadores pesados, que son aquellos pacientes que fuman más de 10 cigarros diarios, y están los pacientes que son fumadores livianos, que son aquellos pacientes que fuman menos de 10 cigarros diarios. Y esto no es algo que a uno se le ocurrió, sino que hay muchos estudios que hablan de eso, de cómo va a ser la cicatrización. Y llevo 10 días después de la intervención. ¿Y qué te pasó a los 10 días después de la intervención? Porque veo que te pusieron el implante, llevas 10 días, vas bien, estás inflamada, ¿tienes algún problema? Cuéntame un poquito más. Explain. Hay muchos estudios que hablan de la cicatrización, entonces evidentemente uno tiene que partir por el punto de que nosotros vamos a hacer el tratamiento que te beneficie, no que te perjudique. Cuando tú fumas más de 10 cigarros, las probabilidades de perder un implante son muchísimas más, ¿ya? Porque el cigarro tiene un componente que se llama nicotina, que se pega a esas fibras, o sea, hay unas células, que son unos soldaditos que nos defienden y empiezan como a regenerar, y esta nicotina se pega en el fibroblasto, ¿cómo se llama? Y no permite que ellos muestren, o sea, formen las fibras colágenas y por lo mismo la cicatrización va retardada. Y el colágeno es parte de todo, de la encía, del hueso,
Entonces, si tenemos la cicatrización retardada, quizás no sea lo mejor poner un implante. Y es lo que se conversa. Ok, ¿bajamos a 10 cigarros diarios? ¿Podemos manejar esto? ¿Qué tipo de medicamentos podemos hacer previos? De repente es un proceso de ansiedad y sobre todo ahora en la cuarentena hay muchos pacientes que están fumando muchísimo, ¿ya? Y no caer en algo culposo, sino que modificarlo, determinar, bajar un poco el cigarro, ir conversándolo con tu médico y todas esas cosas se manejan, pero siempre, o sea, como yo diría que la única verdad aquí es como la comunicación. La comunicación va a hacer que todo tu tratamiento sea bueno, que sea hermoso, digo a mis pacientes, porque con la comunicación uno puede hacer que todos nos sintamos bien. O sea, el paciente es muy importante que se sienta muy bien y tu tratante también se siente muy bien cuando van con éxito. Entonces, si se forma una comunicación buena, lo más probable, y sobre todo esto que yo digo que es como una relación a largo plazo, una relación para toda la vida, uno se casa con su implantólogo, entonces lo vas a ver siempre. Tienes que tener una comunicación súper importante, incluso en momentos tan cruciales como el pabellón, porque si bien es algo que es como transversal a todos los pacientes, la gran mayoría de los pacientes la noche anterior está nervioso, la noche anterior no duerme y llegan preocupados y realmente los primeros días súper bien, perfecto. Ahí te voy a responder eso de la hemorragia. Lo más importante es la comunicación. La comunicación con tu tratante es muy importante, incluso dentro del pabellón. Si te vas a poner 4 implantes y tú ya en el primero o incluso en la anestesia sientes que no das más, tú comunícalo inmediatamente, porque estoy segura que ningún colega en lo absoluto va a seguir el tratamiento. Siempre se puede reagendar, siempre se puede poner por lo menos un implante o lo que sea, pero que tú estés tranquila, porque al final, si el paciente está tranquilo, todo está bien. Es una relación a largo plazo, como digo, es un matrimonio casi con tu implantólogo, entonces tienen ambos que quererse bonito. Y lo que me decías, que se puso muy inflamada también el ojo, etc. Me imagino que es un implante superior. Lo más probable es que por el tipo de intervención, y lo mismo que hablaba antes de la fragilidad capilar, hay gente que tiene como más inflamación y gente que tiene menos inflamación. Respecto a lo morado que se puso, es parte de lo normal, es una cirugía donde hay varios factores que están dependiendo. Si ya han pasado más de 8 días y todavía sigues con hematoma, yo te recomendaría muchísimo esos guateritos de semilla que uno tiene en la casa, caliéntalos bien, póntelos para que vaya bajando. Lo otro muy importante es que el hematoma, por ejemplo, se forma alrededor del ojo o en la fosa canina, y va a ir bajando por gravedad. Y al bajar por gravedad, incluso tú lo podrías ver en el cuello. Y pasa muy a menudo que el paciente dice, siempre tengo un moretón en el cuello y yo me hice algo en la boca acá arriba, entonces, y yo no me he pegado, no sé qué pasó. Es la gravedad que hace que el moretón baje, así que tú tranquila, ponte tu guaterito de semillas, ponte harto calor local, cambia tu dieta tibia y vas a estar maravillosa. En 2 o 3 semanas ya no te vas a haber acordado de eso. Pero sí, acuérdate de tener toda la paciencia para esperar a tu rehabilitación, ¿ya? Porque a veces uno tiene que esperar 6 meses, a veces uno tiene que esperar 3 meses, todo va a depender. Y ya cuando se empiezan a acercar los tiempos, uno quiere su diente y es normal y es habitual. Entonces, harta paciencia, harto cariño con tu dentista, conversar muy bien con tu rehabilitador, eh, hablar las cosas, lo mismo que digo, comunicación es la base de todo, porque si tú no te gusta el diente, por ejemplo, que también pasa, ¿sí? No me gusta el color, tú lo puedes conversar con tu dentista y antes de cementar eso es súper fácil, se va al laboratorio, se cambia el color, se modifica la forma, pero es lo mismo, lo más importante para todo aquí, es más de mito y verdades y todo, o sea, como resumiendo y englobando todo, es la comunicación. La comunicación va a ser la base de tu tratamiento, la comunicación va a ser mucho dolor, estás con mucho dolor. Entonces, te recomendaría que te acerques pronto y revisen. A veces hay algunas cositas que se quedan estancadas ahí,
que pueden producir dolor, entonces acércate al lugar donde te trataron y revisen, ¿ya? O incluso puede ser algo muy simple, como un cambio o modificación de medicamentos, porque quizás los medicamentos que te están haciendo o que te están dando sean insuficientes. Entonces uno puede hacer una mezcla de medicamentos y con eso mejorar, porque acuérdate que el dolor es algo que es súper subjetivo y hay pacientes que, por ejemplo, uno le puede dar paracetamol y anda perfecto. Y hay pacientes que en realidad el dolor a ellos se los quita con el Netracin o el naproxeno o lo que ellos tengan su experiencia dolorosa positiva. Entonces, súper importante, de nuevo lo mismo, comunicación, acércate, anda, comunícalo, porque generalmente se hacen cambios, medicaciones, etcétera, y modificaciones de medicamentos. ¿Okay? Bueno, y eso ahí englobando todo. Si tienes alguna pregunta también del dolor, etcétera, igual te puedo ayudar, ¿ya? Lo más importante aquí, siempre volviendo al tema, es la comunicación. La comunicación va a englobar todo, va a eliminar los mitos y las verdades de cada uno de estos tratamientos. Lo más básico, no creer en lo que te digan de las experiencias dolorosas ajenas, porque siempre, siempre la gente va a tener su propia experiencia y la tuya puede ser hermosa. ¿Y cómo la hacemos hermosa? Con comunicación, diciendo lo que te da miedo, diciendo lo que te asusta, teniendo en cuenta que el día del pabellón, si tú no estás nerviosa o quieres cambiar la cirugía, etcétera, y todo, se puede modificar, pero comunicando, porque lo más importante en un tratamiento como este es estar tranquilo y seguro. La anestesia, el dolor me duró que no puedo revisarlo. El dolor te duró 10 días. Lo mismo que te digo, la experiencia dolorosa de algún tipo de paciente no requiere que sea como siempre. A lo mejor hay que hacer una modificación en tus medicamentos. Hay algunos tipos de medicamentos, por ejemplo, el tramadol, que te puede ayudar muchísimo con el dolor. Hay pacientes sí que no lo toleran, que pueden tener náuseas o vómitos, pero hay pacientes que sí, que súper bien. Por ejemplo, yo me fracturé, estuve con tramadol, estuvo perfecto. Entonces, por lo mismo te digo, es súper importante la modificación. Entonces, si tú a los 3 días, que es como la curva de la analgesia, sí, María Teresa, te respondo al tiro. Como la curva del dolor, por ejemplo, cuando tú te haces un procedimiento dental o hay algo que es como doloroso, tú tienes 3 días donde hay una curva ascendente y tiene que ir en descenso. Si al tercer día no va en descenso, entonces uno puede pensar, ok, mantenemos esto o tiene que ir en decrece y podemos ir modificando los medicamentos para que tú vayas bajando esa curva dolorosa, ¿ya? Lo que me preguntabas de las prótesis con los implantes, eso es real, es una forma de tratamiento súper, súper importante. Y ahí es cuando salen a la ayuda de nuestros profesionales muy capacitados, que son los rehabilitadores. Entonces, hay algunos tipos de tratamiento que obviamente disminuyen mucho el costo. Si nosotros nos faltan todos los dientes, poner 16 implantes sería carísimo, 14 implantes hasta el segundo molar. Entonces hay una forma que a mí me parece maravillosa, que son las ADMOD, ¿ya? Las ADMOD para mí son uno de los mejores tratamientos que se han creado y se hacen con 4 en inferior, 4 implantes y 6 en superior. Y en eso se atornilla todo y queda perfecto. Entonces, incluso para pacientes más añosos y como lo mismo que estábamos hablando del hueso, hay pacientes que van a tener hueso, otros que no, hay pacientes que uno va a decir, por ejemplo, por la fuerza masticatoria, o en realidad tiene 80 o 70 años, que es algo que pasa siempre así como, no, pero si ya tengo mis años. En realidad eso no importa, es calidad de vida y de hecho, o sea, afortunadamente, sí, sí tienen convenio. Afortunadamente, hay mucha gente que ya está como entendiendo eso, y bueno, y hijos también, que llevan a sus padres, que son muchos, que dicen, ok, ya devolvamos esto, porque la incomodidad de no poder comer, etcétera, es fundamental, es como
es fundamental tratar de devolver todas las funciones que tiene el cuerpo y que comer, yo siempre digo, comer es como de las formas que nosotros celebramos todo. Entonces, tener la base de algo tan importante que se puede solucionar tan rápidamente, incluso esto mismo que me estabas preguntando como de los implantes por las prótesis, con 4 implantes uno puede volver de primer molar a primer molar, fijo, de esos dientes que no se sacan, es súper cómodo. Entonces, aún así, si hay un hueso perfecto, el mismo día de la cirugía, tú te puedes ir con los dientes puestos. Pero ¿de qué va a depender? De lo mismo que te explico, del caso a caso, del escáner, de la evaluación, de la comunicación. Entonces, eso sería más o menos derribando mitos y verdades, como la doctora Polo. Cuídense, prevengan, asistan, comuniquen. Y lo más importante, comuniquen. Con harto cariño, porque estoy segura que todos mis colegas están acostumbrados a lidiar con los miedos de los pacientes, porque hace unos años atrás los instrumentos eran un poquito más terribles que ahora, entonces ya han mejorado muchas cosas, faltan algunas más, pero siempre con comunicación, porque ya tenemos toda la tecnología para poder hacer tratamientos que sean mucho más tranquilos, ¿ya? Y si no hay ninguna pregunta más, me despido. Y que tengan una